Muchas veces cuando hemos vivido ciertas situaciones difíciles en el pasado, en la etapa de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, en algún otro momento de nuestra vida en el pasado, y estas fueron situaciones inesperadas que consideramos injustas, dolorosas, difíciles, quedamos como marcados, son como heridas afectivas. Y si no hacemos algo conscientemente para poder sanarlas, para poder cicatrizarlas, sino que lo que hacemos es tratar de ignorarlas y de no recordarlas y seguir adelante con nuestra vida como si no hubiesen sucedido, quedamos como marcados por ellas, porque siguen abiertas. Y todo lo que sentimos, que se acumula en el tiempo, sale a través de nosotros en nuestros no tan buenos momentos. Es decir, cuando estamos cargados, tensos, angustiados, alterados, nerviosos, muchas veces reaccionamos con todo lo que hemos guardado, no realmente con lo que ocurrió en el momento. Por eso creo que es importante que reflexionemos sobre esto, que conversemos sobre esto y que pueda darte algunas herramientas para que verdaderamente trabajes en el proceso de sanar tu corazón. Para profundizar en nuestra conversación, como siempre, tengo una historia bonita para compartir contigo. Dice así: cuenta una leyenda antigua que en lo alto de una montaña existía un templo del corazón que era custodiado por 4 guardianes. Ellos representaban a cada una de las emociones. Se llamaban miedo, enfado, alegría y tristeza. Su función era responder a las experiencias de los humanos para que el templo del corazón se mantuviera lo más sano y equilibrado posible. El guardián tristeza permitía soltar todo lo que nos duele, gestionar la pérdida y darnos cuenta de lo que además valoramos. El guardián miedo estaba atento a proteger el corazón de dar o recibir algún daño. Aportaba prudencia y una alerta relajada. El guardián enfado aportaba fuerza, defensa, valor. El guardián alegría aportaba curiosidad, ternura, expansión, manifestaciones de bienestar. Los 4 aceptaban lo que la vida les traía, fuese lluvia, tormentas, sol, viento, calor o frío. Fuesen vivencias agradables o desagradables. Colaboraban con las experiencias que se acercaban al corazón para que éstas no afectaran y pudiese funcionar a pleno rendimiento. Algunos de estos guardianes eran venerados en exceso por las gentes del pueblo. En cambio, otros recibían insultos e incluso ataques para ser eliminados. Los guerreros eran útiles, pero solo si eran escuchados. Ellos solo querían poder hacer su sagrado trabajo. Los dioses nos enviaron emociones para cuidar de nuestro vulnerable corazón y no permitir que el resto del cuerpo somatizase dolores o angustias. Nos enviaron a estos guerreros para ayudarnos a digerir lo fácil y lo difícil de la vida. Estos guardianes de nuestro bienestar solo piden ser escuchados y que confiemos en la valiosa información que pueden darnos. Cuidar, escuchar y atender nuestras emociones es cuidar de nuestro corazón y de nuestro bienestar integral. El daño emocional que hayamos sufrido en el pasado puede condicionar nuestro presente, pero si nos damos la oportunidad de sanar a través de la aceptación, el amor y el perdón, podremos aprender de la experiencia para salir fortalecidos, maduros y mejor preparados para vivir de una mejor manera. Muchas veces detrás de las actitudes agresivas, todos tenemos heridas que a lo mejor todavía no han sanado y que muchas veces no sanan porque otros nos insisten en, pero no fue tan grave, pero ya supéralo, pero ya pasa la página, ¿verdad? Ya simplemente déjalo atrás, no vuelvas a pensar en eso. Y este tipo de frases que nos repiten o que nos repetimos a nosotros mismos, sí, nos ayudan como a ponernos por encima de lo que hemos vivido para continuar con la vida. Y de todas maneras, sí, nos ayudan a la sobrevida, a sobrevivir, a tratar de incorporarnos aún a pesar de lo difícil que haya sido aquello que vivimos. Pero lo que ocurre es que muchas veces no volvemos a pensar en eso porque en el fondo deseamos silenciosamente que nunca hubiese ocurrido o que haya pasado y que no volvamos a experimentar. Pero las cosas que guardamos muchas veces sin sanar, sin hacer conciencia de que están ahí y poder aceptarlas y pasar por el proceso
que implica poder sanar y recuperarnos, pues se convierten con el tiempo como una especie de olla de presión, que en algún punto o frente a alguna circunstancia o al encuentro con alguien, estallan, nos hacen estallar y nos hacen volver a sentirnos víctimas de todo lo que vivimos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Enfrentar el pasado para poder superarlo. Aquel momento en que te sientas tranquilo y preparado para hacerlo, date la oportunidad de ir atrás al recuerdo. Y desde el niño, que es esa parte sensible en nosotros y que fue la que realmente se afectó, poder como enfrentarlo y decir, sí, fue difícil, fue doloroso, fue injusto, no lo merecía, me sentí muy triste, me sentí muy mal. Todavía me siento herido, me siento víctima, debieron haber actuado de otra manera, en fin. Todas esas cosas que en realidad en aquel momento pensamos, pero que en la medida en que nos vamos convirtiendo en adultos ya no volvemos a pensar porque el adulto racionaliza lo ocurrido para tratar de minimizarlo y poder vivir con eso. Pero cuando permitimos que sea el niño el que se exprese, el que nos vuelva a conectar con esos sentimientos, sí, difíciles, pero nos permitimos vivir el duelo. Aceptamos que así fue. Y vivimos el duelo, lo lloramos, nos escondemos, no nos bañamos el fin de semana, no contestamos ninguna llamada. Nos sentimos tristes profundamente porque estamos de duelo. Hemos reconocido lo difícil que fue para nosotros haberlo vivido. Pero después que hacemos eso y nos damos la reflexión de encontrar algo que podamos aprender de esa experiencia, algo que podamos ganar como positivo de lo vivido y que sirva para protegernos y para buscar y mantener nuestro bienestar, es cuando realmente estamos listos para pasar la página, ¿ok? Y darnos la oportunidad de continuar, pero de continuar habiendo vaciado ese contenedor interno de muchos de esos sentimientos o pensamientos negativos asociados a ese evento del pasado y listos para que en ese espacio interior podamos volver a llenarlo con mejores sentimientos y pensamientos. Que la alegría vuelva a quedar con nosotros, que la felicidad vuelva a contactarnos con más frecuencia, que haya espacio para creer que nuestra vida puede florecer, que podemos cumplir nuestros sueños, que podemos experimentar relaciones más plenas, más satisfactorias. Oye, que podemos sentirnos aliviados aún en este momento de la vida. Entonces, tómate el tiempo para sanar, para recuperarte, para estar en paz con tu pasado. No lo escondas, no trates de esconderlo, ni alargues el momento de hacerlo, porque ¿sabes qué es lo que ocurre cuando lo hacemos? Que toda esa emocionalidad reprimida y represada dentro de nosotros nos hace daño, nos llena de resentimiento, nos convierte en víctimas eternas de la vida y hace sentir que no vale la pena abrirnos a otras oportunidades. Y lo que es peor aún, toda esa emocionalidad reprimida y represada en el interior de nosotros no nos permite establecer relaciones como saludables y positivas, donde la reciprocidad haga que experimentemos la plenitud que nos produce la buena compañía. Entonces, vamos a sanar, es una invitación a pasar la página y a dejar atrás lo que hay que dejar atrás para recuperar nuestra salud mental y emocional. Herramientas para conseguir. La primera de ellas es reconocer y aceptar lo sucedido. A veces pasamos demasiado tiempo en la negación, es que no puede ser, es que no fue así, es que es increíble, es que no es justo, yo no me lo merecía. Y todo esto nos va llenando de resentimiento y de dolor. Y cada vez que lo recordamos, pues las heridas se profundizan. Entonces, aceptar lo sucedido. Fue así, vivirlo con la intensidad de lo que significó. Ya, sí, está en el pasado, pero fue así. No puedo ponerme excusa para justificarlo, fue así. Verlo tal y como es me va a preparar para poder superarlo. Herramientas para sanar el corazón, vivir el duelo. Hay que vivir el duelo. Vivir el duelo significa llorarlo, significa sentirnos tristes, usar la tristeza, como decía nuestra historia de hoy, para reflexionar, para de repente darnos cuenta de cómo nos sentimos verdaderamente, para valorarnos, para valorar lo positivo que ha ocurrido en nuestra vida a partir de ese momento y a partir de nuestro deseo de recuperarnos y de vivir felices, que es lo que merecemos. Y ese proceso nos va a ayudar definitivamente a estar listos para pasar la página cuando llegue el momento. Para sanar el corazón es muy importante perdonar y perdonarnos. Sí, porque aun cuando seguimos creyendo que hubieron o existieron culpables de todo lo que vivimos con tanta intensidad,
en el fondo también nos culpamos a nosotros porque no nos protegimos, porque no pudimos actuar de una manera diferente para que las cosas no ocurrieran. Y todavía estamos muchas veces en el recordatorio de lo que pudimos haber hecho y que no hicimos. O tratando de entender por qué esas personas nos trataron o actuaron de esa manera. Y todo eso extiende el tiempo del duelo y no nos permite sanar. Entonces, perdonar implica ampliar nuestra comprensión de los otros, de sus limitaciones, de su falta de ejemplo, de herramientas, de madurez, de conocimiento, de buenos sentimientos. Y cuando hacemos eso y comprendemos que cuando yo perdono a otro no los libero de las consecuencias de sus acciones, sino que me libero a mí de todas las emociones y pensamientos negativos que tengo guardados en mi interior para dar espacio de nuevo a la felicidad, perdono con naturalidad, desde el corazón, inclusive hasta el punto de desearles lo mejor. Y luego me perdono a mí porque entiendo que no tuve la madurez, ni el conocimiento, ni la capacidad de enfrentarlo, pero ahora lo veo distinto y estoy listo para actuar de una mejor manera. Y eso es lo que nos libera. Para sanar el corazón hay que buscar el apoyo del círculo de confianza. Siempre es importante tener a alguien con quien conversar, con quien compartirlo, a quien contarle, a quien escuchar. Y si tuvo una experiencia similar a la nuestra y desea nuestra felicidad, escuchar sus palabras con atención para sanar, para recuperarnos. O buscar, por supuesto, la asesoría de un buen terapeuta que nos ayude en el proceso de sanar definitivamente esas heridas para volver a establecer contacto con buenos sentimientos y pensamientos, con la felicidad. Y por último, yo diría que lo más importante es darle otro sentido a nuestra experiencia. Para poder sanar el corazón, dale otro sentido a tu experiencia. ¿Qué puedes aprender de eso? Tal vez ocurrió porque a raíz de eso todos cambiamos, todos buscamos ser diferentes, buscamos ser mejores. Cuando le damos esa vuelta y nos sentamos en una silla distinta, nos es más fácil digerirlo, procesarlo, sacarlo de nuestro sistema con conciencia, ¿verdad? Y llenar ese espacio interior de paz, de bienestar y de felicidad. Te mereces sanar. Te mereces volver a establecer contacto con la felicidad. Búscalo conscientemente. Haz el trabajo interior de enfrentarlo y siéntete preparado y con las herramientas necesarias para conseguirlo y superarlo. El único que puede lograrlo eres tú. Dite a ti mismo mentalmente, no voy a permitir que nada ni nadie me robe la felicidad que puedo experimentar hoy. Ni siquiera mi pasado, ni lo que he vivido con tanta intensidad. Es la repetición de frases afirmativas lo que generalmente nos recuerda nuestros compromisos, lo que tenemos pendientes, o inclusive nuestros propósitos y el empeño que debemos poner en ellos para tener una vida mejor. Suelta el pasado, vamos, deja de preocuparte tanto por el futuro, vive el presente, la vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Bye.